Saludos, bendiciones con todos los ministros y ministras del Grupo Munde, Ministerio Universal del Evangelio Eterno. Les habla su pastor Juan Guagua de acá de el Ecuador. Quiero desear que la gracia del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Quiero compartir en esta mañana, en este día, quiero compartir una palabra de parte del Señor con cada uno de ustedes. Y esta palabra lleva por título los peligros de darle rienda suelta a la ira. Los peligros de darle rienda suelta a la ira. Quiero tomar como base Efesios capítulo 4, versículo 25 y 26 y 27. Dice la Biblia en Efesios 4, 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiero empezar diciéndoles que la ira, en realidad, la ira no es algo malo como tal. La ira no es algo negativo como tal. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, nosotros miramos que la ira es algo que es normal. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, de acuerdo al apóstol Pablo, la ira es la respuesta a la injusticia que uno mira que se le hace a otra persona. Nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento cómo Dios siempre se airó cuando veía alguna injusticia o algo negativo o alguna desobediencia de parte de los hombres. También podemos mirar a un Moisés airado en un momento dado de su vida. Podemos mirar a hombres como David airado en un momento de su ministerio. Por lo tanto, la ira no es algo malo, la ira no es algo negativo. Ahora, lo que sí es negativo o lo que sí es incorrecto es darle rienda suelta a esa ira. Es decir, todos nosotros podemos airarnos según Efesios 4:26, donde dice airaos, pero no pequéis. Se nos da la libertad de poder airarnos, porque la ira es algo positivo, la ira es algo bueno, porque la ira es la respuesta o la reacción de nosotros cuando vemos una injusticia que se le hace a alguien. Por lo tanto, por eso la Escritura nos dice que nos podemos airar. El peligro está cuando le damos rienda suelta a esa ira. Entonces ahí ya dice que podemos caer en el ámbito de pecado. Entonces es muy importante entender desde el principio que la ira en la Biblia no ha sido mala. El problema o el peligro está en darle rienda suelta a esa ira. En esta enseñanza quiero compartir rápidamente varios peligros o varias situaciones negativas que sucedieron en la Biblia cuando personas le dieron rienda suelta a esa ira, cuando se dejaron controlar por la ira. Repito una vez más, la ira no es mala, porque la ira es la respuesta de una persona cuando hay a una injusticia. Ahora, lo que sí es malo o negativo es darle rienda suelta a esa ira o permitir que esa ira nos controle a nosotros. Y a esta hora vamos a mirar varios ejemplos en la Biblia como el darle rienda suelta a la ira causaron situaciones negativas o nefastas. Y vamos a mirar cómo nosotros podemos evitar esta situación para no también caer en lo mismo. Bien, en lo primero que quiero que nos demos cuenta, o el primer punto que quiero tocar acá, acerca del tema de la ira, de darle rienda suelta a la ira, es que cuando una persona le da rienda suelta a su ira, eh, esa rienda suelta a la ira impide que la justicia de Dios obre eh, en la tierra. Repito una vez más. El primer punto es que cuando le damos rienda suelta a nuestra ira, esa rienda suelta a la ira o le permitimos que nos controle, eso impide que la justicia de Dios obre aquí en la tierra. En el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 19 y 20, dice de la siguiente manera,
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiero leerlo otra vez. Por eso, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué podemos nosotros analizar aquí en este texto? Que la ira del hombre impide que la justicia de Dios se manifieste. Pero ¿por qué la ira del hombre impide que la justicia de Dios se manifieste? Si en el libro de Efesios encontramos que dice que airaos, pero no pequéis. Es decir, lo que impide en realidad que la justicia de Dios se manifieste es cuando le damos rienda suelta a la ira y permitimos que esa ira nos controle. Cuando nosotros actuamos en ira, entonces le estamos cerrando la puerta o le estamos cerrando la oportunidad a que la justicia de Dios obre como Él tiene que obrar. Recordemos que hay muchas personas que se dejan controlar por la ira, por algo que les causaron o algo que les hicieron, y esas personas llegan, incluso en momentos dados de su vida, llegan a cobrar venganza con sus propias manos. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que dejemos lugar a la ira de Dios, que el Señor peleará por nosotros, que Él actuará en nuestro favor. Pero muchas veces nos dejamos llevar por la ira y tomamos venganza o justicia por nuestras propias manos, y el darle rienda suelta a esa ira ya le impide a la justicia de Dios que obre. Entonces es bien importante, queridos hermanos, que entendamos que el darle rienda suelta a nuestra ira no es correcto y no es bueno. ¿Por qué? Porque impide que la justicia de Dios obre en la tierra. Si usted pelea por su cuenta, si usted toma la justicia en sus propias manos, no puede esperar que la justicia de Dios obre a su favor. Pero cuando usted le hicieron algo y usted en un momento dado le puede dar coraje, le puede dar ira, le puede dar enojo, pero usted se controla y usted pone la situación o deja que Dios obre, entonces ahí va a ser Dios peleando por usted, Dios tomando su causa y llevándola a cabo. Es bien importante entender esto. El segundo punto importante acerca de los peligros de la ira es que la ira desmedida produce muerte. Repito, la ira desmedida o descontrolada produce muerte. En Génesis capítulo 4, nosotros podemos mirar un ejemplo muy claro de lo que sucedió ahí. Y dice la escritura, Génesis 4:1, conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó, o se enojó, o se llenó de ira en gran manera Caín, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es bien importante acá analizar nosotros y ver el ejemplo de Caín y Abel, cómo es un ejemplo vivo de los peligros de darle rienda suelta a la ira. Miramos el momento en el que Caín y Abel, dos hermanos, le llevan ofrendas al Creador, y el Creador acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la ofrenda de Caín. Más adelante nosotros vemos en la carta a los Hebreos cuál fue la razón por la cual se aceptó la ofrenda de uno de ellos y la otra no. En Hebreos 11 dice que porque la ofrenda de Abel iba acompañada de fe. Entonces eso nos da a entender a nosotros que la ofrenda de Caín al parecer no iba acompañada de fe. Ahora, esto tiene varias implicaciones que no es el punto hoy. Lo que podemos nosotros rescatar acá es que Caín, al
al no ser aceptada su ofrenda, la escritura dice que se ensañó o se llenó de ira. Y Dios le llamó la atención y le dijo que no se dejara controlar por la ira porque el pecado estaba a la puerta acechándolo. Entonces, ¿qué hace Caín? Caín le da rienda suelta a su ira, a tal punto que lleva a su hermano al campo, y cuando estaban en el campo su ira había crecido de tal manera que terminó asesinando o matando a su hermano. Entonces es bien importante, nosotros sabemos el resto de la historia, las consecuencias que vinieron a la vida de Caín por haber asesinado a su hermano, que Dios lo castigó con vagar errante sobre la tierra y no podía tener un lugar estable. Por lo tanto, es importante entender que usted en algún momento dado dentro de la familia puede haber un momento en donde a usted alguien le haga dar ira o coraje por alguna situación. Alguien en su trabajo, en su barrio, en su ciudad, le puede hacer dar coraje por alguna situación. Pero usted tiene que aprender a controlar la ira para que esa ira no lo lleve a usted a tal punto que usted termine asesinando o matando a un ser querido, un compañero de trabajo o un familiar. Se han presentado casos de familia. Yo conocí un caso en donde un tío con un sobrino estuvieron un momento de ira y el tío se dejó llevar por la ira y sacó una arma y terminó asesinando al sobrino. Entonces es importante entender que nosotros no podemos dejarnos controlar por la ira porque la ira puede causar que nosotros terminemos quitándole la vida a una persona. El tercer punto importante acerca de los peligros de la ira es que una ira desmedida que no te deja ver la misericordia de Dios para con otras personas. La ira desmedida no te permite ver la misericordia que Dios quiere hacer con las demás personas. Nosotros podemos mirar esto en la historia de Jonás, cómo Dios levanta a un hombre llamado Jonás. Él no quería ir a la misión que Dios le encomendó, la cual era ir a predicar a Nínive. Ustedes conocen la historia que Dios permite que un pez se lo trague y Jonás termina siendo vomitado en una playa y Jonás al final va y predica en Nínive. Cuando Jonás va y predica en Nínive, la ciudad de Nínive se arrepintió tanto, de tal manera que en Jonás capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, cuando esto sucede, que los ninivitas se arrepienten, dice la escritura en Jonás capítulo 4, verso 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se enojó y dice el texto número 2, y oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es importante nosotros mirar cómo Jonás, un profeta de Dios, al ver que Dios perdona a los ninivitas, porque Dios tuvo misericordia de ellos, Jonás se apesadumbra tanto, de tal manera que le pide al Creador que le quite la vida. ¿Por qué Jonás estaba actuando de esta manera? Porque Jonás estaba cegado por una ira. El texto 1, el verso 1 del capítulo 4 dice que Jonás se enojó y al parecer permitió que esa ira, ese enojo lo controlara tanto, a tal punto que decidió confrontar a Dios en su insolencia, podríamos decir, y le rogó a Dios que mejor le quitara la vida, aunque él mismo estaba reconociendo en el texto 2 que Dios era misericordioso y que la misericordia de Dios había perdonado a los ninivitas. Es decir, Jonás estaba mirando la misericordia de Dios al perdonar a Nínive, pero la ira lo controló tanto, a tal magnitud, que él prefirió mejor pedirle a Dios que lo matara, que le quitara la vida. Aquí podemos mirar un ejemplo de cómo a cualquiera de nosotros, si nos dejamos controlar por la ira en algún momento dado, podemos perder de vista la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido a personas que, al igual que los ninivitas, son personas perversas, son personas malas,
son personas que tienen un corazón muy, pero muy dañino. Y nosotros, cuando vemos que han estado a punto de ser castigados, de ser cortados, y de pronto la misericordia de Dios ha entrado. Y muchas veces nosotros nos hemos enojado porque nosotros, al dejarnos controlar por la ira, hemos preferido mejor que esas personas mueran. Y yo quiero decirle a usted, querido hermano y amigo que me escucha, que no es lo correcto aquello. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios es más grande que la ira. La Biblia dice que su ira durará un momento, pero que su misericordia durará toda la vida. Que nunca nos pase que el dejarnos controlar por la ira nos lleve a tal punto de no ver la misericordia de Dios en la vida de las personas, por muy malas que éstas parezcan. Quiero concluirte, querido amigo y hermano que me escucha, diciéndote que la ira es algo muy dañino que incluso puede impedir o puede dañar la comunión con Dios en la vida de una persona. Podríamos parar aquí mucho tiempo hablando y explicando acerca de los peligros de la ira, pero quiero decirte que si le permites a la ira que te controle, si le das rienda suelta a tu ira, esa ira puede llevarte a caminos desastrosos, de los cuales después te puedas arrepentir. Quiero decirte que todos en algún momento dado de nuestra vida podemos airarnos, podemos enojarnos, pero es importante aprender a controlar nuestra ira. Recuerdo la historia, para concluir, de un hombre, de un rey, un rey en la Biblia, en el libro de Crónicas, el cual entró al templo de Dios para ofrecer incienso, lo cual no le era permitido a él como rey, sino a los sacerdotes de Dios. Y la escritura dice que el sacerdote Azarías entró al templo y dice que confrontó a este hombre. Y este hombre se llenó de ira. Y en su ira, dice la escritura, que una lepra le brotó en la cara, en la frente específicamente. Es importante entender que cuando sucedió esto, la Biblia dice que este hombre fue sacado apresuradamente de el templo. Ese rey se llamó Usías. Y la Biblia dice que fue sacado del templo y fue aislado en una casa, porque Jehová lo había herido con una lepra producto de su ira. Y vemos a este hombre llamado Usías, a este rey, que terminó sus días fuera del templo y fuera del palacio real. Es decir, que la ira puede hacer que una persona pierda su comunión con Dios y pierda la autoridad para gobernar. Quiero decirte, querido hermano, podemos airarnos en algún momento de nuestra vida, podemos enojarnos en algún momento dado, pero no le permitamos a la ira que nos controle. Pongámonos en las manos de Dios en el momento que la ira quiera tocar nuestra vida, en el momento que la ira quiera venir a su vida por alguna injusticia que usted ve que se le haga a alguien o que se le haga a usted mismo. Siempre póngase en las manos de Dios y dígale: Señor, toma control de mi ira. Recuerde que la Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un espíritu de dominio propio en usted y en mí para controlar la ira. Bendiciones.